Pongan a Robert Horry en juicio. No en un tribunal real, en el tribunal de la historia del baloncesto. Traigan las pruebas. 7 campeonatos de la NBA. 3 equipos diferentes. Un apodo que todavía suena peligroso. Big Shot Rob. Ahora traigan las acusaciones. Nunca promedió 20 puntos. Nunca fue All-Star. Nunca cargó una franquicia sobre sus hombros. Nunca se convirtió en el rostro de la liga. Nunca tuvo los comerciales de zapatillas, los títulos de anotación, los discursos de MVP, ni esa adoración de estatua que normalmente acompaña a la inmortalidad en el baloncesto. Entonces, ¿qué hacemos con un hombre así? ¿Lo llamamos afortunado? ¿Lo llamamos sobrevalorado? ¿Lo llamamos un pasajero en 3 autobuses diferentes rumbo al campeonato? ¿O admitimos algo más incómodo? Que Robert Horry quizás sea la mayor prueba de la NBA de que ganar no siempre se mide por quién anota más, sino por quién sobrevive al momento que todos los demás temen. Porque hay jugadores que dominan partidos, hay jugadores que dominan temporadas, y luego están los jugadores que dominan segundos. Robert Horry construyó su leyenda en segundos, no los primeros segundos, no los segundos fáciles, no los segundos de calentamiento, cuando el público todavía está buscando sus asientos. Construyó su leyenda en los segundos finales, cuando los entrenadores dejan de sonreír, cuando las superestrellas quedan atrapadas, cuando el balón se mueve más rápido que el pensamiento, cuando un error puede terminar una temporada, cuando un tiro puede convertir a un jugador de rol en una historia de terror. Y eso fue exactamente en lo que se convirtió Robert Horry. Una historia de terror para los contendientes. Un hombre silencioso en la esquina, un alero alto, con ojos tranquilos, un jugador del que podías olvidarte durante 3 cuartos, hasta que de repente era la única persona en toda la arena a la que temías. Por eso su historia es tan diferente. La mayoría de las leyendas se anuncian a sí mismas. Robert Horry esperó. La mayoría de las estrellas exigen el balón. Robert Horry dejó que el balón lo encontrara. La mayoría de los jugadores pasan sus carreras persiguiendo atención. Robert Horry se volvió inolvidable siendo ignorado exactamente en el momento equivocado. Y si eso suena simple, no lo es. Porque lo más peligroso en el baloncesto no siempre es la superestrella que todos ven venir. A veces es el hombre al que nadie respeta hasta que ya es demasiado tarde. Antes de convertirse en Big Shot Rob, era simplemente Robert Horry, de Alabama. Cuerpo largo, juego fluido, confianza silenciosa. Un jugador con herramientas que los entrenadores amaban. No estaba construido como un ala pívot tradicional de su época. Podía moverse, podía defender, podía pasar, podía tirar. Tenía ese tipo de versatilidad que años después, la gente describiría con lenguaje moderno del baloncesto. Alero abierto, defensor intercambiable, conector de bajo uso, ala grande, pieza ganadora. Pero a principios de los años 90, la NBA era un mundo diferente. La pintura estaba llena, los hombres grandes dominaban, el juego era más físico, el tiro de 3 existía, pero todavía no había conquistado el deporte. Los equipos aún no construían ataques completos alrededor de abrir la cancha, así que un jugador como Horry era inusual. Era demasiado habilidoso para ser solo un hombre grande. Demasiado grande para ser solo un alero, demasiado tranquilo para venderse como una superestrella y demasiado inteligente para ser desperdiciado. Los Houston Rockets vieron lo suficiente como para seleccionarlo en el puesto número 11 del draft de 1992. Esa parte importa, porque Robert Horry no era un jugador cualquiera de banca que accidentalmente caminó hacia la grandeza. Entró a la NBA con expectativas. Tenía talento. Tenía tamaño. Tenía el tipo de juego que hacía creer a la gente que podía convertirse en un jugador importante. Pero incluso entonces, nadie pudo haber predicho la forma extraña que tomaría su carrera. Nadie pudo haber predicho que un día su nombre sería mencionado en discusiones junto a Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan, Shaquille O'Neal y LeBron James. No porque fuera mejor que ellos, sino porque ganó más anillos que casi todos ellos. Ahí es donde empieza el debate. Y ahí es donde Robert Horry se vuelve peligroso. Porque obliga a los fanáticos del baloncesto a hacerse una pregunta que no les gusta hacer. ¿Qué es la grandeza? ¿La grandeza es solo dominio? ¿La grandeza es solo números? ¿La grandeza es solo ser la primera opción? ¿O la grandeza también puede ser la capacidad de encajar junto a la grandeza, entender el momento y ejecutar cuando toda la temporada está temblando? Houston le dio a Horry su primera respuesta. Los Rockets pertenecían a Hakeem Olajuwon. No había confusión sobre eso. Hakeem era la estrella. Hakeem era el sistema. Hakeem era el hombre al que las defensas temían. Uno de los mejores pivos que jamás haya tocado un balón de baloncesto, moviéndose con un juego de pies que parecía imposible para alguien de su tamaño. Una bestia defensiva. Un genio ofensivo. The Dream. Para un joven Robert Horry, eso podría haber sido un problema. Muchos jugadores jóvenes talentosos quieren demostrar inmediatamente que son estrellas. Quieren tiros. Quieren posesiones. Quieren que el ataque se incline hacia ellos. Quieren que el mundo vea su potencial. Pero Horry aprendió algo más valioso. Aprendió a ser útil alrededor de una superestrella. Aprendió a cortar cuando la defensa miraba hacia otro lado. A mover el balón en vez de congelarlo. A defender sin necesitar elogios. A tirar sin necesitar toques previos para entrar en ritmo. A mantenerse emocionalmente vivo incluso cuando la hoja de estadísticas no lo favorecía. Esa es una de las cosas más difíciles del baloncesto. Importar sin ser destacado. Mantenerse listo sin ser celebrado. Aceptar que el juego puede ignorarte durante largos tramos, y luego de repente exigirte todo. Horry dominó eso temprano. Y los Rockets lo necesitaban. En 1994, Houston estaba luchando por un campeonato en la primera temporada completa, después de que Michael Jordan se alejara del baloncesto.
A veces la gente habla de ese título como si la puerta hubiera quedado abierta. Pero las puertas abiertas no te entregan anillos. Todavía tienes que atravesarlas. Todavía tienes que vencer a equipos de élite. Todavía tienes que sobrevivir a la presión de 7 partidos. Todavía tienes que meter tiros con las manos temblando. Los Rockets lo hicieron. Hakeem fue brillante, el equipo fue duro. Y Robert Horry no tuvo miedo. Ese primer anillo de campeón pudo haber sido el logro definitivo de su vida. Para la mayoría de los jugadores, un anillo es el sueño que nunca alcanzan. Para Horry, fue solo la primera pista. Porque un año después, Houston hizo algo todavía más dramático. Los Rockets de 1995 no eran una máquina imparable de temporada regular. Entraron a los playoffs como sexto sembrado. Un sexto sembrado se supone que debe ser peligroso, quizá molesto, quizá capaz de ganar una serie si todo sale bien. Un sexto sembrado no se supone que sea campeón. Pero Houston tenía cicatrices, Houston tenía a Hakeem, Houston agregó a Clyde Drexler, y Houston tenía jugadores de rol que entendían que los playoffs no se deciden por reputación. Se deciden por quién todavía puede respirar bajo presión. Los Rockets pasaron por Utah, luego Phoenix, luego San Antonio, luego Orlando. Ese camino no fue una ruta de playoffs, fue una prueba de supervivencia. Y Robert Horry siguió apareciendo. Contra los Spurs, hizo jugadas clave. Contra el Magic en las finales, metió uno de esos tiros que no siempre recibe la repetición histórica más ruidosa, pero que te dice todo sobre un jugador. Juego 3. Los Rockets arriba por 1 tarde en el partido. El reloj de posesión bajando. La posesión poniéndose más tensa. El balón encuentra a Horry. Triple. Dentro. Ventaja de 4 puntos. El partido se inclinó. La serie se inclinó. Orlando tenía al joven Shaquille O'Neal. Orlando tenía a Penny Hardaway. Orlando tenía el futuro. Houston tenía el momento. Y Horry lo tomó. Los Rockets barrieron al Magic. Robert Horry tenía 2 anillos en 3 temporadas. En ese punto, si su carrera hubiera seguido un camino normal, la gente quizá lo habría recordado como una buena pieza joven en un gran equipo de Hakeem. Pero la carrera de Robert Horry nunca iba a ser normal. Porque luego llegó la parte que hizo que la historia se volviera complicada. Houston cambió de dirección. Horry fue traspasado a Phoenix, y su tiempo allí no duró. El capítulo de Phoenix es importante porque prueba algo que la gente olvida. La carrera de Robert Horry no fue simplemente un viaje suave, de un desfile de campeonato a otro. Hubo conflicto. Hubo dudas. Hubo momentos en los que su valor no era obvio. En Phoenix, las cosas fueron tan mal que pronto fue movido otra vez, esta vez a Los Ángeles Lakers. Y eso lo cambió todo. Porque si Houston le enseñó a Horry cómo ganar junto a un hombre grande histórico, Los Ángeles le enseñaría cómo sobrevivir dentro de una tormenta de superestrellas. Los Lakers no eran solo un equipo de baloncesto, eran una máquina de reflectores. Todo era más ruidoso allí. Las victorias, las derrotas, los rumores, las expectativas, el drama. Y en el centro había 2 fuerzas enormes. Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Shaq era poder. Kobe era obsesión. Shaq podía aplastar físicamente a un equipo entero. Kobe quería conquistar mentalmente todo el deporte. Juntos eran aterradores. Juntos eran complicados. Juntos eran capaces de ganar campeonatos y crear caos al mismo tiempo. No todos los jugadores podían vivir en ese ambiente. Algunos desaparecerían. Algunos se quejarían. Algunos intentarían demostrar demasiado. Algunos se pondrían nerviosos bajo el peso de las expectativas de Los Ángeles. Robert Horry hizo otra cosa. Simplificó el juego. Defender, rebotear, pasar, abrir la cancha, mantener la calma, estar listo. Eso era todo. Sin batalla de egos, sin exigir públicamente más tiros, sin necesidad de convertirse en el titular. Y este es el genio oculto de Robert Horry. Entendió que un rol no es un insulto si lo dominas. La mayoría de los jugadores quieren un rol más grande. Horry hizo que su rol fuera más grande ejecutándolo perfectamente cuando más importaba. Con los Lakers, sus números no gritaban grandeza, pero el juego seguía confiando en él. Phil Jackson confiaba en él, Shaq confiaba en él, Kobe confiaba en él. Y cuando los Lakers empezaron a ganar títulos, Horry se convirtió en parte de la maquinaria. En el 2000, los Lakers ganaron. En el 2001, ganaron otra vez. Para entonces, Horry ya tenía 4 anillos. 4 anillos antes de que muchas estrellas siquiera lleguen a unas finales. Pero aún así, él no era el rostro de la historia. Shaq era el monstruo. Kobe era la leyenda en ascenso. Phil era el cerebro. Horry era la pieza veterana. El conector, el hombre en la esquina. Luego llegó 2002 y todo cambió. Lakers contra Kings, finales de la Conferencia Oeste. Si no viviste esa serie, entiende esto. Eso no fue solo baloncesto. Fue una colisión de eras, estilos, egos y destino. Los Lakers eran la dinastía defensora. Los Kings eran los rebeldes hermosos. Sacramento jugaba con movimiento, pase, inteligencia y confianza. Chris Webber en el poste alto. Vlad Divac pasando como un base. Mike Bibby sin miedo en los grandes momentos. Peja Stojakovic estirando defensas. Doug Christie defendiendo. Un equipo que parecía haber encontrado por fin la fórmula para vencer a Los Ángeles. Y para el juego 4, los Lakers estaban en verdadero peligro. Sacramento ya había demostrado que no tenía miedo. Los Lakers se quedaron atrás. El edificio estaba tenso. La dinastía se sentía vulnerable. Tarde en el partido, Los Ángeles logró acercarse, pero los Kings todavía estaban en posición de ganar. Entonces ocurrió la secuencia final. Kobe penetró y falló. Shaq falló. El balón rebotó. Vlad Divac, tratando de ser inteligente, lo golpeó alejándolo del aro. Quería mandarlo a algún lugar inofensivo. Quería matar la posesión. Quería dejar que el tiempo expirara. Pero el balón flotó directamente hacia Robert Horry en la parte alta del arco. Hay momentos en el deporte en los que el tiempo no se siente real.
Este fue uno de ellos. El balón llega, Horry lo atrapa, sin vacilar, sin pánico, sin movimiento innecesario. Solo se eleva y suelta. Suena la bocina, el tiro entra, el Staples Center explota, ganan los Lakers. Y en ese instante, Robert Horry dejó de ser solo un buen jugador de rol con anillos. Se convirtió en una advertencia. Porque ese tiro hizo más que ganar un partido, protegió una dinastía. Si falla, los Lakers quizá quedan abajo 3-1. Si falla, los Kings quizá controlan la serie. Si falla, tal vez el tricampeonato nunca ocurre. Si falla, quizá la historia de Shaq y Kobe se siente diferente para siempre. Pero no falló. Esa es toda la experiencia Robert Horry. La historia le da el balón, la duda le da espacio, la presión le da silencio, y él convierte todo eso en un tiro. Los Lakers finalmente ganaron esa serie en 7 partidos, y luego ganaron el campeonato. Robert Horry tenía 5 anillos. 5. Pero aquí es donde la historia pudo haber terminado. Podría haberse retirado más tarde como un personaje secundario perfecto en 2 dinastías. 2 anillos con Hakeem, 3 anillos con Shaq y Kobe. Solo eso ya habría sido ridículo. Pero Robert Horry todavía tenía un acto más. Y de alguna manera, el último acto quizás sea la prueba más clara de quién era realmente. Después de Los Ángeles, Horry se unió a los San Antonio Spurs. Si los Lakers eran trueno de Hollywood, los Spurs eran control silencioso. Sin drama, sin obsesión por el glamour, sin caos por el caos, solo estructura. Tim Duncan, Greg Popovich, Tony Parker, Manu Ginobili, disciplina, paciencia, ejecución. En San Antonio, Horry era mayor. Ya no era el joven alero atlético de Houston, no jugaba minutos pesados de superestrella, no dominaba las estadísticas. Pero los Spurs no necesitaban que fuera el joven Robert Horry. Necesitaban que fuera el Robert Horry de junio. Y ese es un jugador completamente diferente. Hay jugadores construidos para la temporada regular, jugadores construidos para los highlights, jugadores construidos para los contratos, jugadores construidos para el ruido. Robert Horry fue construido para esa parte de los playoffs, donde todos los demás empiezan a negociar con el miedo. Los Spurs lo sabían. Y en 2005, el mundo volvió a verlo. San Antonio contra Detroit. Finales de la NBA. Esta no fue una serie bonita en el sentido moderno del entretenimiento. Fue física, defensiva, lenta, tensa. Cada canasta se sentía ganada. Cada posesión se sentía como empujar una piedra cuesta arriba. Detroit era el campeón defensor. Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tyson Prince, Rasheed Wallace, Ben Wallace. Un equipo construido para hacer sufrir a los rivales. La serie estaba empatada 2-2 antes del juego 5 en Detroit. Eso no es simplemente otro partido. Ese es el partido bisagra. El que cambia la dirección emocional de unas finales. Y Robert Horry estuvo silencioso al principio. Luego, tarde se convirtió en una tormenta, triple tras triple, jugada grande tras jugada grande, una clavada zurda sorprendente que recordó a todos que era más que un tirador estático. Luego tiempo extra, Spurs abajo por 2, segundos finales. Manu Ginobili atrapado en la esquina, la defensa de Detroit se mueve, Rasheed Wallace deja a Horry para ayudar. Esa decisión ha vivido en la memoria de la NBA como una escena del crimen. Manu pasa, Horry atrapa, otra vez, sin pánico. Otra vez, sin movimiento desperdiciado. Otra vez, toda la temporada balanceándose en la punta de sus dedos. Triple, dentro, ganan los Spurs, y eventualmente los Spurs ganan el campeonato. Robert Horry consigue el anillo número 6. 2 años después, en 2007, San Antonio vuelve a ganar. Anillo número 7. 7 campeonatos. En ese punto, el debate sobre Robert Horry se volvió imposible de evitar. Porque 7 anillos suena como un número de la vieja dinastía de los Celtics. 7 anillos suena a territorio de Bill Russell. 7 anillos no se supone que pertenezcan a un jugador de rol moderno, y sin embargo, le pertenecen. Así que la gente discute. Algunos dicen que pertenece al Salón de la Fama. Algunos se ríen de la idea. Algunos dicen que los anillos son los anillos. Algunos dicen que el contexto importa. Algunos dicen que fue llevado por otros. Algunos dicen que fue esencial. Y la verdad es que el debate existe porque Robert Horry rompe las categorías normales. No fue una superestrella, pero no fue irrelevante. No fue el motor. Pero no fue carga, no fue la razón por la que esos equipos eran grandes, pero hubo noches en las que fue la razón por la que esos equipos sobrevivieron. Esa es la diferencia que la gente no ve. No tienes que cargar todo el viaje para salvar la temporada. A veces la persona más importante de la historia no es quien lideró cada capítulo. A veces es quien apareció exactamente en la página donde todo pudo haber terminado. Ese fue Horry. Y por eso llamarlo afortunado es demasiado fácil. ¿Tuvo suerte de jugar con Hakeem, Shaq, Kobe, Duncan, Parker y Manu? Por supuesto. Nadie gana 7 títulos solo. Todo campeón necesita circunstancias. Toda dinastía necesita talento. Todo jugador de rol necesita estrellas que creen espacio. Pero la suerte por sí sola no explica que 3 franquicias confíen en ti. La suerte por sí sola no explica que los entrenadores te pongan en la cancha en los segundos finales. La suerte por sí sola no explica por qué las superestrellas le pasaban el balón. La suerte por sí sola no explica por qué siguió metiendo tiros que cambiaron la historia de la NBA. La suerte puede ponerte en la arena. No puede calmar tu corazón. La suerte puede crear un tiro abierto. No puede hacer que lo tomes sin temblar. La suerte puede mandar el balón hacia ti. No puede enseñarte qué hacer cuando el mundo se congela. Robert Horry tuvo suerte, pero también estaba listo. Y estar listo es una de las formas más subestimadas de grandeza. Piensa en lo que significa estar listo para un jugador como él. Quizá no toques el balón durante varias posesiones. Quizá pases la noche defendiendo, bloqueando, rotando, esperando.
Tu ritmo quizá esté frío, tu nombre quizá no sea mencionado durante 10 minutos, las estrellas están tomando los tiros, la transmisión está hablando de todos los demás, y entonces, de repente, el balón está en tus manos. 3 segundos restantes. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para calentar, no hay tiempo para explicar, o estás listo, o quedas expuesto. Robert Horry estaba listo. Por eso asusta a la historia del baloncesto, porque desafía la idea de que la grandeza siempre tiene que ser ruidosa. Estamos entrenados para adorar el volumen. Puntos por partido, porcentaje de uso, intentos de tiro, highlights, zapatillas exclusivas, celebraciones exclusivas. Pero ganar también requiere resta. Saber que no forzar, saber cuándo desaparecer, saber cuándo dejar trabajar a la superestrella, saber cuándo quedarse quieto porque el espacio es la jugada. Saber cuándo lo mejor que puedes hacer es nada, hasta que el momento te pide todo. Horry entendía la matemática silenciosa de ganar. Era un jugador de bajo ego en habitaciones de alto ego. Eso es raro. Y eso importa, porque los equipos campeones no son solo colecciones de talento, son ecosistemas emocionales. Alguien tiene que aceptar menos, alguien tiene que defender sin crédito, alguien tiene que hacer el pase extra, alguien tiene que ser confiable sin necesitar validación constante. Alguien tiene que mantener la calma cuando personalidades más ruidosas llenan la habitación. Robert Horry hizo eso en Houston, lo hizo en Los Ángeles, lo hizo en San Antonio. 3 culturas campeonas diferentes, 3 estructuras de superestrellas diferentes, el mismo resultado. Eso no es un accidente, eso es una habilidad. Y quizá esa habilidad sea más difícil de lo que los fans admiten, porque la mayoría de los jugadores dicen que solo les importa ganar. Pero cuando los tiros desaparecen, sale la verdad. Cuando los toques desaparecen, sale la verdad. Cuando la cámara los ignora, sale la verdad. Cuando la estrella recibe los elogios y el jugador de rol recibe una nota al pie, sale la verdad. Horry siguió haciendo el trabajo. Por eso sus compañeros confiaban en él. Por eso los entrenadores confiaban en él. Por eso la historia siguió dándole oportunidades. Pero lo más fascinante de Horry no es solo que metiera grandes tiros. Es cómo se veía cuando los metía. Nunca parecía sorprendido. Nunca parecía un hombre escapando del peligro. Parecía casi aburrido por la presión. Como si el momento finalmente hubiera alcanzado el lugar donde su mente ya estaba. Esa es una cualidad aterradora. Porque la presión normalmente cambia a la gente. La acelera, le tensa el cuerpo, la hace dudar, la hace apuntar en vez de tirar, la hace sentir el futuro antes de que el presente haya terminado. Horry parecía permanecer en el presente. Atrapar, elevarse, soltar. Eso era todo. Sin drama. El drama llegaba después desde que el balón entraba. Y por eso el apodo encaja tan perfectamente. Big Shot Rob, no Big Stats Rob, no Big Minutes Rob, no Big Brand Rob, Big Shot Rob. Un apodo que describe exactamente lo que lo hizo inmortal. Aún así, tenemos que ser honestos. La carrera de Robert Horry también expone lo incómodos que se sienten los fanáticos del baloncesto con el contexto. Si alguien dice que los anillos importan, Horry se convierte en un problema. Si alguien dice que la grandeza individual importa, Horry se vuelve fácil de descartar. Pero ninguna de las dos visiones captura toda la imagen. Sus anillos no lo hacen mejor que Jordan. Sus promedios no lo hacen ordinario. La verdad vive entre esos extremos. Es uno de los mejores jugadores de rol de todos los tiempos. Uno de los mejores tiradores clutch de todos los tiempos. Uno de los mejores conectores de campeonato de todos los tiempos. Un jugador cuya carrera no puede entenderse correctamente leyendo una línea estadística. Tienes que ver los momentos. Tienes que sentir el pánico del público rival. Tienes que entender por qué los fans de Sacramento todavía recuerdan ese rebote volando hacia el hombre equivocado. Tienes que entender por qué los fans de Detroit todavía ven a Rashid dejándolo en la esquina. Tienes que entender por qué los fans de Lakers, Rockets y Spurs reclaman una parte de él. Muy pocos jugadores pertenecen emocionalmente a 3 bases de aficionados diferentes. Horry sí. Houston recuerda al joven alero que ayudó a completar el bicampeonato. Los Ángeles recuerda el tiro que salvó el tricampeonato. San Antonio recuerda al veterano que detonó el juego 5 en Detroit. Eso no es un legado normal. Es un legado extraño, disperso e inolvidable. Y quizá por eso es tan difícil clasificarlo, porque los rankings aman las historias limpias. Primera opción, MVP, All-Star, campeón anotador, jugador franquicia. Robert Horry no es ninguna de esas cosas, es algo más. Es la prueba de que la NBA no se construye solo con los nombres más brillantes. También se construye con los jugadores que llenan las grietas entre la grandeza y el fracaso. Los jugadores que mantienen vivas las dinastías cuando las estrellas quedan atrapadas. Los jugadores que convierten posesiones rotas en banderas de campeonato. Los jugadores que saben que el juego no les está pidiendo ser famosos, les está pidiendo estar listos. Esa lección es más grande que el baloncesto, porque en la vida, la mayoría de las personas tampoco son siempre la estrella. La mayoría no recibe el reflector principal todos los días. La mayoría pasa años haciendo trabajo que otros pasan por alto, esperando, preparándose, siendo útil, siendo confiable, siendo olvidada hasta que, de repente, la habitación la necesita. Y cuando llega ese momento, la pregunta no es si todos te elogiaron antes. La pregunta es si estás listo cuando dicen tu nombre. Robert Horry estaba listo. Por eso su historia golpea diferente. No es la historia de un talento abrumador volviéndose obvio. Es la historia de un valor silencioso volviéndose innegable. Es la historia de un hombre que nunca necesitó ser la primera opción para convertirse en el recuerdo final. Y hay algo hermoso en eso, porque los deportes a menudo nos enseñan a perseguir más tiros, más fama, más números, más crédito.
La carrera de Horry enseña una lección diferente. Domina tu espacio, conoce tu rol, mantén la calma. No confundas silencio con debilidad. No confundas números bajos con bajo impacto. No desaparezcas mentalmente solo porque el reflector está en otro lugar. Porque a veces el reflector se mueve en el último segundo. Y cuando lo hace, necesitas estar listo. Así fue como Robert Horry se volvió inmortal. No siendo el nombre más grande. No siendo la estrella más ruidosa. No dominando cada noche. Sino convirtiéndose en el hombre que la historia seguía encontrando exactamente en el momento en que la historia podía cambiar. Por eso el debate nunca terminará. Porque la gente quiere meterlo en una caja. Jugador de rol afortunado. Leyenda clutch. Caso para el Salón de la Fama. Coleccionista de anillos sobrevalorado. Compañero perfecto. Pasajero de dinastías. La verdad es más interesante que cualquier etiqueta. Robert Horry fue un jugador que entendió la arquitectura de ganar. Sabía que los campeonatos no se construyen solo con actuaciones de superestrellas. Se construyen con confianza, con espacio, con sincronización, con valentía, con la disposición de tomar un tiro que podía convertirte en héroe o dejarte perseguido por el recuerdo. Él tomó esos tiros y metió suficientes para cambiarlo todo. Por eso su nombre todavía sobrevive. Pasan los años, surgen nuevas estrellas. La analítica evoluciona. Los debates se hacen más ruidosos. Los fans discuten sobre eras. Pero cada vez que un jugador de rol queda abierto en los segundos finales de un partido de playoffs, la gente todavía piensa en él. Cada vez que el balón sale de una superestrella doblemente marcada, la gente todavía recuerda. Cada vez que un veterano silencioso se eleva para un tiro que puede salvar una temporada. El fantasma de Big Shot Rob está en el edificio. Eso es legado. No el tipo tallado solo en promedios. No el tipo construido solo con fama. Un tipo diferente. Un legado construido sobre miedo, confianza, tiempo perfecto, y 7 anillos que todavía incomodan a la gente. Así que pongan a Robert Horry en juicio si quieren. Cuestionen los números. Cuestionen el caso para el Salón de la Fama. Cuestionen la suerte. Cuestionen el rol. Cuestionen la mitología. Pero cuando termine la evidencia, queda algo imposible de negar. Cuando los equipos más grandes de su era necesitaban una posesión para seguir vivos, Robert Horry estaba allí. Cuando los mejores jugadores de su generación necesitaban a alguien en quien confiar, Robert Horry estaba allí. Cuando el balón quedaba suelto, cuando la defensa colapsaba, cuando el reloj moría, cuando la temporada estaba casi perdida, Robert Horry estaba allí. Y más que casi cualquiera en la historia de la NBA, estaba listo. Por eso 7 anillos no cuentan toda la historia. Pero sí cuentan una historia. Cuentan la historia de un hombre que estuvo junto a gigantes sin ser tragado por sus sombras. Un hombre que no persiguió el reflector, pero lo dominó cuando llegó. Un hombre que demostró que a veces el jugador más peligroso en la cancha no es aquel al que todos están mirando. Es aquel al que todos olvidaron. Hasta que es demasiado tarde. Robert Horry no fue la superestrella más grande. No fue el rostro de una generación. No fue el jugador que los niños copiaban todos los días en las canchas. Pero fue algo más raro de lo que la mayoría entiende. Fue la respuesta final al pánico. La calma después del caos. El tiro después del rebote suelto. El jugador de rol que hizo respirar más tranquilos a las leyendas. El compañero que convirtió la confianza en trofeos. El hombre parado fuera del fuego, esperando que el balón llegara. Y cuando llegó, hizo lo que siempre hacía. Tiró. Y la historia todavía escucha la red.